como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguajes extraños según el Espíritu Santo le movía y expresaba. Había en Jerusalén un judío piadoso de todas las naciones que bajo el cielo oía un ruido, la multitud, y se reunió y se quedó estupefacto, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Fueron así todos por aquella maravilloso, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Pues ¿cómo nosotros lo oímos cada uno de nuestras lenguas maternas? Parto de miedo y habitaban en Mesopotamia de Judea, padecían en Portón, en Asia, en Frigia, en Padefilia, en Egipto y en las regiones de Sabía y Cirene. Forasteros romanos, judíos, proselitos, árabes, oían hablar nuestra lengua la grandeza de Dios. Palabra de Dios. No podemos sentar. Mi vida se transforma bajo la unción del Espíritu Santo. Mi vida se transforma bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros, es muy diferente a como nosotros a veces pensamos o creemos. Porque el Espíritu Santo actúa de una manera tan magnífica que a veces nuestra vida va tomando un sendero de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene que actuar en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo no actúa, cuando esta unción de Dios no actúa en una persona, la persona se va a seguir llenando de muchas cosas que no son de Dios. Va llenando su vida de vacíos, va llenando su vida de cosas vanas, de cosas pasajeras. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en una persona, la persona tiene paz. Pero eso no quiere decir que cuando el Espíritu Santo actúa en la persona no va a tener problemas, porque va a enfrentar situaciones en su vida, pero va a saberlas cómo enfrentar. Y es por eso que yo he querido hacer unos pasos para ustedes, para que el Espíritu Santo pueda actuar en la vida de ustedes, para que el Espíritu Santo pueda llenar y transformar su vida. Porque a veces nosotros vivimos en este mundo cristiano, venimos a misa, somos parte de Dios, pero a veces Dios no actúa en nuestra vida. Y no actúa porque no dejamos que el Espíritu Santo pueda transformar mi vida, pueda cambiar mi vida, pueda hacer que mi vida sea diferente. Y es por eso que hoy Jesús, el Señor, quiere entrar en nuestras vidas. El Señor que está aquí presente quiere entrar en nuestra vida, quiere transformar la vida nuestra. Y es por eso que el primer paso que debo tener es dejar que el Espíritu Santo actúe en mi vida, reconociendo que necesito de Dios, que necesito el temor de Dios. Cuando una persona tiene el temor de Dios, es una persona muy diferente a las demás, porque cuando tú tienes el temor de Dios, tú piensas siempre antes de actuar. Pero cuando tú no tienes el temor de Dios, tú haces las cosas a la ligera, a lo que venga, a lo que pueda suceder. Pero cuando tú tienes el temor de Dios es muy diferente, porque tú analizas, piensas y no caes en el pecado. Pero cuando tú no tienes el temor de Dios es algo muy peligroso el no tener el temor de Dios. El no temer el temor de Dios te lleva a la perdición, te lleva al fracaso, te lleva a cosas que no son de Dios. Pero cuando uno realmente se da cuenta de que uno necesita del Señor y que del Señor es parte importante de su vida, uno se deja inundar de su gracia. El Espíritu Santo lo fortalece. Aun cuando vengan las pruebas, no mira la prueba como una situación mala, sino como una situación para poder mejorar, para poder crecer, para poder levantarse cada día con más fuerza. Pero el no tener el temor de Dios me va llevando al fracaso, me va llevando a la desesperación, me va llevando a la angustia, me va llevando al miedo. Toda persona que tiene miedo es una persona que el temor de Dios no está en su vida. El miedo que tiene, todas esas situaciones que van llegando a su vida, el no tener el temor de Dios, lo lleva a pecar. Lo lleva a sentirse una persona insegura, lo lleva a sentirse una persona sin Dios. Y es por eso que hay personas que van a la hechicería, a la brujería, porque no tienen el temor de Dios. El no temer el temor de Dios te lleva al fracaso porque realmente piensa que Dios no es importante en tu vida, no es importante en tu familia, no es importante para tus hijos.
Y el no temer el temor de Dios te lleva al desierto y a la sequedad espiritual. Porque ya piensas que la oración no es parte importante de tu vida. La oración no es parte esencial de la vida tuya. Y vas entrando en el mundo del pecado, en el mundo fuera de Dios, y no deja que Dios inunde tu vida. Pero cuando uno tiene ese temor de Dios, uno analiza y piensa y deja que el Señor sea esencial en su vida, sea lo maravilloso en su vida, sea lo primordial en su vida. Por eso es que tenemos que reconocer que yo estoy necesitado del Señor para poder seguir en la vida. Para yo ser un buen cristiano tengo que comenzar a sentir esa fuerza poderosa de Dios, de que Dios actúa y transforma mi vida. Dijimos que el primer paso es temor de Dios y reconocer que necesito de Dios. El segundo paso es que el Espíritu Santo me ha hecho que yo lo alabe y lo bendiga. Y cuando yo tengo el alabar a Dios y el bendecir a Dios, tengo que tener en mi vida entendimiento del Señor. Una persona que no reconozca, que no alabe a Dios, una persona seca espiritualmente, es una persona que no tiene entendimiento de Dios. Porque tener entendimiento de Dios te va llevando a que tú lo alabes, te va llevando a reconocer que realmente el Señor está contigo, que el Señor no te ha dejado solo, que el Señor no te ha abandonado. La enfermedad, la situación te va haciendo reconocer que yo entiendo que Dios es parte esencial de mi vida. Es por eso que yo debo reconocer que el Señor es parte esencial de mi vida. Pero eso se hace cuando yo tengo un entendimiento de que el Señor está conmigo, de que el Señor no me ha abandonado ni me ha dejado solo. Y es dejar que el Espíritu Santo me haga que yo lo pueda alabar y amar. Cuando uno no tiene el Espíritu Santo es algo muy malo en la vida del cristiano, el no tener el Espíritu Santo. El no sentir el Espíritu Santo es algo que es muy malo para un cristiano, porque no tener el Espíritu Santo me va llevando al odio, me va llevando a la desesperación, me va llevando a sentirme que realmente el Señor que está aquí presente ya no tiene ningún valor fundamental en mi vida. Y hay gente que anda en el mundo sin un sentido, sin un horizonte, porque realmente han dejado que su vida sea marcada por no tener un entendimiento de que Dios es importante para él. Entonces, no tener un entendimiento de que Dios es importante para él, la persona no se puede levantar de la situación. La persona no puede mirar el mundo con un brillo de alegría, de bendición, porque simplemente mira el fracaso y la situación que le está pasando en su vida y no mira la bendición que Dios quiere levantar en su vida. A veces es muy difícil tener ese entendimiento. A veces es muy difícil reconocer lo esencial que Dios es importante en mi vida, porque realmente a veces estamos ciegos espiritualmente. Y cuando uno está ciego espiritualmente no se confiesa. Cuando uno está ciego espiritualmente no viene a misa. Cuando uno está ciego espiritualmente no comulga. Cuando uno está ciego espiritualmente no deja que Dios entre en su vida y pueda hacer que su vida sea diferente. Es por eso que uno tiene que tener ese entendimiento, reconocer que yo estoy a tus pies porque te amo y porque eres maravilloso para mí, porque eres importante en mi vida y porque tú transformas y renuevas lo que yo soy. ¿Cuántos de nosotros deberíamos pedirle eso a Dios? Pedirle que realmente Él transforme nuestra vida, que nos dé entendimiento para saber educar a tus hijos, que le dé entendimiento para saber tomar una decisión importante en tu vida, que te dé entendimiento para saber reconocer que sin Dios no eres nada. Hoy Dios está tocando mi puerta, está tocando mi corazón y quiere un entendimiento en mi vida, quiere que yo pueda caminar por su sendero. Y es por eso que tengo que alabarlo, tengo que bendecirlo, tengo que reconocer que Él es todo para mí, Él es esencial en mi vida y yo sin Él no puedo vivir. Pero ese es un proceso que yo tengo que comenzar a vivir en mi vida. Es un encuentro con Él que tengo que comenzar a dejar que Él transforme y cambie mi vida. No es algo de la noche a la mañana,
No es algo que yo voy a dar un brinco y ya soy la persona más religiosa, la persona más convencida. No, porque todos los días vamos a ser atacados por el mar. Todos los días vamos a caer, todos los días vamos a fracasar. Lo importante no es fracasar ni pecar. Lo importante es saber levantarse de la situación. Y cuando uno sabe levantarse de la situación, uno sabe reconocer de que Dios, que está aquí presente entre nosotros, el Señor, me ama y me renueva mi vida. Me cambia y transforma mi corazón. Me hace ser una mujer, un hombre de Dios, una persona convencida de que Dios está conmigo, una persona espiritual. Hoy necesitamos gente santa y espirituales que tengan entendimiento, que tengan que reconocer de que Dios es esencial y que tengo que alabarlo, bendecirlo y reconocer el señorío de Dios. Y hoy en día no reconocemos el señorío de Dios, porque en vez de reconocer y venir a misa, vamos a una fiesta, vamos a cosas que no son buenas ni nos llevan al encuentro con Él. No reconocemos el señorío de Dios cuando cometemos sacrilegio, cuando hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces hay que hacer una reflexión de que mi entendimiento me lleve a yo encontrarme y amarlo a Él, a yo vivir y transformarme con Él, a yo dejar que Él cambie mi corazón y que mi familia sea consagrada por Él. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestra familia estén consagradas al Señor? Pero eso no se logra de la noche a la mañana, se logra con la alabanza y la adoración. Y Él está aquí porque Él quiere que tú lo alabes y tú lo bendigas. Pero si tú no tienes entendimiento, no vas a poder alabarlo ni bendecirlo. El entendimiento, el temor de Dios me lleva al encuentro y a la maravilla con Él. Me lleva a yo estar con Él. Es como los santos. Santa Teresa a veces decía que la loca de la casa, que es la mente, se iba lejos, porque ella tenía un encuentro tan profundo con Dios que se le iba las horas solamente en adoración, en reconociendo su señorío, en reconociendo su amor. Entonces hoy nosotros estamos llamados también a reconocer que Dios me ama y que debo tener ese temor de Dios para yo poder alcanzar la gloria de Él y la bendición. El tercer punto que tengo para cada uno de ustedes es: el fuego del Espíritu Santo sanará mi vida. Fortaleza de Dios. El fuego del Espíritu Santo. El tener el fuego del Espíritu Santo no es cualquier persona que tiene el fuego del Espíritu Santo. No es la persona más piadosa que tiene el fuego del Espíritu Santo. No es la persona que realmente la más santa que uno ve siempre rezando que tiene el fuego del Espíritu Santo, sino la persona que sabe reconocer que Dios está con él, aún a pesar de las situaciones que está enfrentando en su vida. Porque no es fácil nosotros pasar por una enfermedad, pasar por un dolor. ¿Cuánta gente se ha encontrado con Dios en un momento de dolor, de enfermedad, de situación? Pero a veces no simplemente es rezar, sino que va más allá, es poder yo amar al hermano, porque a veces nosotros vivimos en un mundo de éxtasis en la oración y sin embargo en lo personal somos diferentes, maltratamos, odiamos, rechazamos. Y dice la palabra, en la palabra de Dios hoy que leemos, en Hechos de los Apóstoles, que todos estaban reunidos esperando y hablaban lenguas diferentes cada uno. Y toda la lengua que hablaba se entendía lo que estaban hablando. Porque había el Espíritu Santo, estaba en ellos, ese fuego estaba en ellos. Y si tú quieres tener sanación, tienes que pasar primero por el sufrimiento y la aflicción de que ese fuego de ese Espíritu Santo, a pesar de las situaciones, está contigo. El fuego del Espíritu Santo está contigo. Y eso te va a llevar a tener una fortaleza, pero no solamente una fortaleza humana de que vas a enfrentar la enfermedad y te vas a sanar, sino que vas a tener una fortaleza espiritual. Porque a pesar de que estás pasando por el dolor, tú vas a reconocer el señorío de Dios en el dolor, en el sufrimiento, en la amargura. Hoy en día nosotros no queremos pasar dolores. Queremos vivir una vida tranquila, una vida buena, una vida sin nada que nos lleve a la perturbación. Y es por eso que nosotros a veces
nos gustan las personas que nos digan cosas positivas, que nos digan que nosotros vamos a avanzar, que nos digan que nosotros vamos a superar situaciones. No nos gustan las catástrofes, no nos gustan las cosas malas. Pero tenemos que saber que en algún momento tendremos que pasar una de esas situaciones. En algún momento tocará tu puerta la enfermedad, no solamente a ti, sino a tu mamá, a tu papá o a alguien cercano a ti. Y tienes que saber enfrentar esa situación. Y eso solamente se logra con fortaleza. Si uno no tiene una fortaleza de Dios, cuando venga una situación, lo primero que uno hace es fracasar. Es decir, que Dios no es importante en mi vida. Es decir, que Dios no es esencial en mi vida. Y nos vamos a sentir hostigados y vamos a rechazar la voluntad de Dios. Pero cuando uno tiene una fortaleza de Dios es muy diferente. Porque tú vas a darte a entender de que Dios es esencial en tu vida. Y de que esto es un proceso que terminará en algún momento. Y de que Dios te bendecirá porque tú has reconocido el señorío de Dios. No vemos viendo que vamos dando una escala. Cada don va dando una escala en nuestra vida. Cada don va dando un proceso en nuestra vida. No es simplemente que yo tenga un temor de Dios. No es simplemente que yo reconozca de Dios. No es simplemente que yo tenga fortaleza de Dios. Sino que cada uno de ellos me va llevando a una intimidad con Dios. Y si yo no tengo una intimidad con Dios, yo no puedo saber enfrentar nada de lo que me venga en mi vida. Porque para poder enfrentar algo en mi vida, tengo que tener a Dios primero en mi vida. Pero a veces nosotros, en vez de tener a Dios en nuestra vida, tenemos cosas pasajeras, tenemos cosas vanas, tenemos cosas sin sentido. Y le damos más importancia a las cosas de allá afuera que al Señor que está presente entre nosotros. Y el darle más importancia a aquellos. Hay mucha gente que vive muy alegre, muy feliz. Y cuando le toca enfrentar una situación difícil no la sabe enfrentar. Y lo primero que toma es la decisión de querer acabar con su vida. Porque no sabe enfrentar la situación. El no saber enfrentar una situación es algo muy peligroso. Y más para nosotros los cristianos, porque nos llevan a situaciones muy difíciles en la vida. El no saber enfrentar una situación nos lleva simplemente a cosas sin sentido. Hay tanta gente que no supo enfrentar una situación y está metida en droga. Hay tanta gente que no ha sabido enfrentar una situación y está en el alcohol. Porque piensa que simplemente la situación la va a enfrentar con otra cosa peor. Y no. El tener el don de fortaleza me va llevando a yo saber enfrentar lo que yo tengo que enfrentar. Y va a escuchar muchas veces el maligno que va a querer llevarlo por un camino y un sendero que es de perdición y no un camino de salvación y bendición. Hay que saber entender cuál es mi bendición. Hay que saber cómo yo reconozco que el Espíritu Santo está actuando en mi vida, está transformando mi vida, está cambiando mi vida. Tengo que saber cómo yo voy a poder dejar que el Espíritu Santo haga maravillas en mi vida. Y eso solamente lo voy a hacer con Él, estando con Él, estando a los pies de Él y dejando que esa fortaleza de Dios pueda caminar conmigo y pueda transformar mi vida. Hoy Dios quiere actuar en mi vida, quiere transformar mi vida. Hoy Dios está conmigo en este momento. Pero debo sentir el abrazo, debo sentir la fortaleza, debo sentir el amor profundo de Dios. Y el cuarto punto que tengo para cada uno de ustedes: los dones que descubro de Dios en mí me dan bendición y me dan ciencia. Los dones que descubro en Dios en mí me dan ciencia. Uno de los dones más maravillosos que existe es el don de la ciencia, ya que a través de él hemos descubierto tantas cosas hermosas que suceden hoy en el mundo actual. Hoy en el mundo actual hay tantas cosas que han venido desarrollándose a través de esto.
Y mucha gente piensa que estas personas que han comenzado en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, han sido simplemente experiencias que han tenido, o porque tienen un don, o porque tienen una inteligencia. No, ha sido Dios que ha querido que exista la medicina. Y como existe la medicina, cada uno de nosotros tenemos que reconocerlo como don de Dios. Pero hay gente que mira la medicina como una maldición, porque no reconoce que en ella está Dios. También hay que reconocer que a través de ella hacen muchas cosas que son malas. ¿Cuántas personas a través de la medicina utilizan para el aborto, utilizan para la eutanasia, utilizan para el mar? ¿Cuántos doctores se han alejado del camino de Dios y han comenzado el camino del mal y se han apartado de lo que Dios tiene para ellos? Ellos son bendición, pero han querido ser maldición en la tierra. Y al ser maldición para la tierra, han querido experimentar cosas en la ciencia que fue creada por Dios para dejar otras cosas que no fueron creadas por Dios. Y es el pecado lo que nos aleja y nos quita de Dios. Porque si algo es bueno y es bendición, tenemos que utilizarlo para el bien. Pero a veces el bien se está utilizando para el mal. Lo que se creó con un sentido bueno, se está utilizando para un sentido malo. Y un sentido que no ha sido lo que Dios ha permitido y quiere. Hoy Dios quiere tomar control de nosotros. Y quiere que dejemos que ellos hagan también su obra. Porque a veces nosotros no dejamos que ellos hagan su obra. Y hoy Dios quiere que nosotros comencemos a actuar de una manera de orar. Orar por aquellas personas enfermas. Orar por aquellos doctores que están en estos momentos en situaciones críticas y dolorosas. Y es por eso que hoy el Señor pone en nuestras manos eso. Y el quinto punto que tengo para ustedes es la alegría de sentir a Dios en su infinito y gran amor en la piedad. Cuando yo tengo piedad, soy una persona muy diferente, porque la piedad me va llevando a una alegría espiritual. La piedad me va llevando a un ritmo del encuentro con Dios. El ser una persona de piedad, el ser una persona de piedad me va llevando a la santidad. El ser una persona de piedad me va llevando al encuentro profundo con el Señor. Cuando yo no tengo piedad en mi vida, yo no me voy a dar cuenta de lo valioso e importante que soy para Dios. La piedad me va llevando al encuentro con Él, a estar de rodillas a Él, a orar al Señor. ¿Cuántas personas dan tantos testimonios en su vida? Porque han reconocido de que este don de la piedad ha sido importante en su vida. La piedad ha transformado y renovado su vida. Ha conquistado algo que antes nos conquistaban, que es orar por el otro. Es orar por tu familia. Es orar por la persona que está más cercana a ti. Y dejar que Dios inunde y transforme tu vida. Es por eso que hoy el Señor en esta noche quiere comenzar a orar en nosotros. Quiere comenzar a actuar en nosotros. Pero sabiendo de que esa piedad, esa santidad, ese amor profundo que yo tengo por Dios, lo tengo que llevar a obras. Como decía San Francisco de Asís, en una ocasión San Francisco de Asís andaba con sus discípulos andando por todo el pueblo predicando. Y en una ocasión San Francisco andó todo el pueblo predicando. Y le decían los frailes: Francisco, hemos andado pueblo por pueblo y no hemos dicho absolutamente nada. Y San Francisco le dijo: con mi testimonio ya yo he hablado palabras. A veces lo que nosotros tenemos que hacer es llevar la oración a vida. Como decía San Francisco de Asís, vivir el Evangelio. No se trata tanto de leer la palabra, sino de vivirla y transformarla, llevarla a mi vida. ¿De qué me sirve yo saberme todos los versículos bíblicos si ni uno los llevo a la práctica? Si ni uno los llevo a mi vida, a mi transformación. Si soy grosero, si soy una persona que va en contra de lo que Dios tiene para mí. Entonces, si yo realmente he conocido y experimentado a Dios,
Tengo que comenzar por transformarme por el Señor. Tengo que comenzar por amarlo a Él. Y porque esa oración que yo estoy haciendo, la estoy haciendo vida. No es simplemente hacer una oración vacía. Es llevar la oración a una práctica. Llevarla a una intimidad con Dios. Y eso simplemente se hace cuando yo tengo la piedad. La piedad y el temor de Dios. Porque sin el temor no voy a pecar. Y la piedad me va a llevar al encuentro con Dios. Hoy en día vivimos en un mundo muy vano. En un mundo donde se ha perdido la piedad. Donde ya orar es un sinsentido. Donde ya rezar no vale la pena. Donde ya ir a misa, eso es algo que no tiene ningún sentido. Eso es lo que nos está llevando hoy a un mundo sin sentido, a un mundo liberal, a un mundo que va fuera de Dios. Un mundo que va fuera de Dios es un mundo liberal, es un mundo de libertinaje, es un mundo donde todo es lícito y todo es bueno. Pero un mundo donde Dios está, es un mundo de piedad, es un mundo donde yo estoy en intimidad con Él. Esto no es algo tan fácil ni tan sencillo, la santidad, como nosotros a veces creemos. Esto es algo que va más allá. Esto no es que me digan palabras bonitas. Esto es que me digan la realidad de lo que tengo que hacer para que la oración pueda calar en mi vida. Si no, la oración no va a calar en mi vida. Cuando yo estoy a favor del aborto, yo voy en contra de la oración y voy en contra de Dios, porque Dios quiere vida. Cuando yo estoy en contra de todo lo que vaya a favor de lo que el Señor tiene para mí, yo realmente estoy en contra de la voluntad de Dios. Y la oración no puede calar en mi vida porque Dios no va a transformarme, hermano y hermana. Hoy Dios quiere transformar tu vida, pero tienes que comenzar a hacer la oración vida. Y que ese amor se pueda transformar. Y que esa alegría de Dios pueda calar en ti. Uno sin oración no puede tener alegría, lo que tiene es perturbación. Uno sin oración no puede tener. La gente piensa que la alegría de una borrachera, la alegría de allá afuera, es la alegría que yo debo tener. Y no, es una alegría que me quita la paz. Porque al otro día amanece malo. Como le dicen ustedes los colombianos, enguayado o algo así. Entonces, una persona que no se ha reconocido de Dios es una persona que realmente no se ha encontrado con Él. La oración tiene que hacerse vida. Tiene que transformar tu vida. Tiene que calar tu vida. Y eso se hace cuando yo soy una persona de piedad. De que la piedad transforme mi vida. El sexto punto es que el Espíritu Santo vive en mí cuando trabajo en la iglesia. El Espíritu Santo vive en mí cuando trabajo en la iglesia. Y para eso tengo que tener el consejo. Cuando yo trabajo en la iglesia, hay tanta gente que viene a misa y va y nunca se ha preocupado por nada de la iglesia. Nunca se ha preocupado por formarse, nunca se ha preocupado por saber nada de la iglesia. Entonces, ¿qué clase de católico eres si no te preocupas por conocer la doctrina? Si no te preocupas por saber cómo va tu parroquia, si no te preocupas por nada, ni el crecimiento, ni el fortalecimiento de la parroquia, si no te involucras. No me puedes decir que eres católico si no te involucras, si no te entras en ella, si no eres parte de ningún grupo, si no eres parte de nada. Vienes simplemente a ocupar un puesto, un asiento. Pero cuando tú realmente eres una persona que participa, que te entrega, que estás ahí, eres una persona que realmente Dios habita. Y para eso tienes que tener el don del consejo, para poder aconsejar a otros. Aconsejar a otros que están afuera, aconsejar a otros que están necesitados de Dios. Pero si no te involucras en la iglesia, no puedes aconsejar a nadie, porque no conoces el sistema de la iglesia. No conoces, no amas a la iglesia. El amar a la iglesia es yo saber estar en la iglesia aun cuando vaya en contra de mis criterios. El amar a la iglesia es saber yo estar con la iglesia aun cuando yo vaya en contra de lo que yo amo. Porque si yo reconozco a la iglesia, amo al Señor y amo a Cristo.
Porque Cristo, el Señor le dice a Pedro en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella, y lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Esto no fue fundado por cualquier personita que vino aquí no, fue por el mismo Señor que está con nosotros. Y si yo realmente amo la iglesia, si yo realmente quiero la iglesia, si yo realmente amo al Señor, tengo que amar también a la iglesia. Ella es mi madre, ella es parte esencial mía, y tengo que involucrarme en la iglesia, tengo que formarme en la iglesia. Hay tanta gente que viene a la iglesia y no saben nada de la iglesia, ni por qué ponen flores, ni por qué estos colores, no saben nada de la iglesia. Entonces, para uno poder amar algo, tiene que conocerlo. Tú no puedes amar algo que no conozcas. Tú no puedes hablar de algo que no conozcas. No puedes entrar en algo que realmente no conozcas. Y para esto yo tengo que tener el don del consejo, para yo aconsejar a aquella persona que va en contra de mi fe, para yo aconsejar a aquella persona que vaya en contra de mis criterios. Tengo que tener el don del consejo. Y tener el don del consejo y amar a la iglesia me llevará a yo poder encontrarme con el Señor, a yo poder amar al Señor. Pero si yo realmente no me encuentro con el Señor, no amo a la iglesia, soy un enemigo de la iglesia dentro de la misma iglesia. Porque yo voy en contra de lo que la iglesia me propone, voy en contra de la doctrina de la iglesia. Y uno, siendo un cristiano y en contra de la doctrina de la iglesia, es un peligro para la misma iglesia. Porque si uno está aquí, uno tiene que amar a la iglesia, apoyar a la iglesia, contribuir con la iglesia, estar con la iglesia y dejar que Dios sea parte importante de uno. Hermanos, no hay iglesia sin consejo y no hay vida sin sacerdote. Entonces, tenemos que comenzar este proceso. Tenemos que comenzar nosotros a poder amar a la iglesia. Y el último punto es vivir la alegría del resucitado. Vivir la alegría del resucitado. Y para eso tengo que tener sabiduría, para yo vivir la alegría del resucitado. Yo no puedo vivir la alegría del Señor si realmente no obtengo la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios no es una sabiduría humana, no es una sabiduría de yo saberme muchas cosas, no es una sabiduría de yo hacer muchas cosas, es una sabiduría de yo realmente reconocer que Dios está conmigo y de yo saber que la palabra es algo esencial en mi vida. Es reconocer que el Señor ha resucitado y está en mí, que el Señor ha resucitado y me transforma, que el Señor ha resucitado y camino bajo su sendero, bajo sus huellas, bajo todo lo que Él tiene para mí. El tener la sabiduría de Dios me llevará a saber hablar a los demás de una experiencia de que yo he conocido al Señor, algo que va más allá, sino una experiencia. No es simplemente palabras, sino experiencia. Es una transformación, es una renovación. Es yo comprender el querisma, es yo comprender todo lo que Dios tiene para mí. El conocer al Señor resucitado es reconocer algo tan precioso, es reconocer algo tan sublime, y es reconocer que Él está conmigo y está en este momento con nosotros. Es por eso que nosotros hoy tenemos que vivir esa alegría de que el Señor ha resucitado, de que no me ha abandonado, de que no me ha dejado solo y de que Él va a comenzar a transformar mi vida. Tú eres una mujer y un hombre de unción. Eres una persona donde el Espíritu Santo está habitando, donde el Espíritu Santo está actuando en este momento. Y si el Espíritu Santo está actuando contigo, es porque te ama y tiene un proyecto contigo. Si el Espíritu Santo hoy te ha dicho todo lo importante que eres, es porque no te ha abandonado ni te abandonará. Tenemos que hacernos reconocer que realmente el Espíritu Santo está en nuestra vida, de que somos ungidos de Dios
y que un ungido de Dios es alguien que ama a Dios. Es alguien que vive en la profundidad con Dios. Es por eso que vamos a pedirle al Señor que Él vaya a comenzar a transformar nuestra vida. Vaya a comenzar a actuar en nuestra vida. Vaya a comenzar a actuar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a comenzar a pedirle a ese Espíritu Santo que comience a actuar. Yo necesito en este momento el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros en este momento estamos necesitando el Espíritu Santo. Estamos necesitando la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, hoy más que nunca necesito tu unción. Necesito de ti, Señor. Necesito de que tú comiences a obrar en mi vida. De que tú comiences a actuar, Señor, en mí. Hoy quiero que comiences a derramar tantas situaciones en la vida, Señor. Tantas situaciones de dolor.